Totalmente. Mira, yo hoy me acordaba que, sí, además, incluso para diferenciarte de lo que fue el kirchnerismo, que militó fuertemente contra la ley de acceso a la información pública. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando el kirchnerismo era más prolijo, estaba Marta Ollanarte, que la sacaron a las patadas. Es un oxímoron eso, Laura. La sacó el Cuervo Larroque. Kirchnerismo prolijo es un oxímoron. Sí, era porque al principio, bueno, habían puesto a Carmen Argibay, los primeros años fueron más prolijos institucionalmente y se fueron degradando. Sí, Bielsa estaba también, por ejemplo. Más autócratas, más violentos. Y me acuerdo que el Cuervo Larroque entró a la oficina de Marta Ollanarte de muy mala manera y Kirchner le dijo, no, el acceso a la información pública no, porque eso es información para el enemigo. ¿No? Entonces, bueno, me parece muy importante que el gobierno de Milei se diferencie profundamente de esto. Todas las investigaciones que nosotros hacemos acá tiene que ver con poder acceder a la información pública, que además es de todos, ¿no? Totalmente. Es propiedad de todos, no es de un gobierno. Imperdible la nota de nuestro colega Joaquín Morales Solá, ¿no? El presidente de la Academia de Periodismo. Tomen nota el gobierno, ¿no? No hay que multiplicar los enemigos cuando los enemigos o los adversarios están muy claros. Hasta ahora, multiplicar los enemigos, si mostrame la nota de Morales Solá, ¿no? Un grave retroceso en la libertad. Javier Milei pasó de las agresiones a los periodistas a restringir una importante conquista de la sociedad argentina. No hay remedio. El secretismo y la oscuridad informativa del kirchnerismo son contagiosos. Y esto que plantea Joaquín, que habla de autoritarismo también, pone un dilema. ¿A qué se quiere parecer Javier Milei? ¿A quién y a qué? ¿Qué tipo de gobierno quiere hacer? Hasta ahora multiplicar los enemigos le ha salido bien. Esa fórmula es sostenible. Alejandro Katterberg. Hola Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece? Me parece que van, después de 9 meses ya de gobierno, quedando en claro tendencias y líneas bastante marcadas de gestión y que en algún sentido generan contradicción en lo que algún tipo de sector de la sociedad demanda, que es una coincidencia con el enfoque, la idea de la macroeconomía que propone el gobierno, ¿no? Una macroeconomía moderna, capitalista, competitiva, meritocrática, de ir quitando regulaciones, aliada a Occidente, y eso genera un gran consenso, pero en el mismo gobierno convive, en términos institucionales, tendencias que continúan con la degradación de la institucionalidad argentina que se ha visto en estas últimas décadas. Te voy a hacer simplemente en beneficio de la dialéctica. A la primera parte del gobierno de Néstor Kirchner se le perdonaba todo. Era un cheque en blanco. Era un cheque en blanco. Y estoy recordando análisis políticos de los más importantes analistas políticos de nuestra profesión, que en los primeros años de Néstor Kirchner decían, sostenían y escribían que la falta de un presidencialismo fuerte por efecto del default de la Rúa hacía muy bien que Kirchner sea un presidente fuerte. Y se alababa que Kirchner fuera un presidente fuerte. Se hablaba de la reconstrucción del Estado, ¿no? ¿Te acordás que había y de la reconstrucción del poder presidencial? Sí. Por eso digo que cómo está la sociedad frente a esta construcción política de Milei. Pero a ver, ser un presidente fuerte, en el caso del gobierno pueden haber una búsqueda de tratar de fingir o sobreexagerar una fortaleza que en términos institucionales sabemos que no está. Okay. En términos de la opinión pública, la sociedad sigue, ya lo hablaron muchas veces, todos ustedes están muy informados, la gente lo habrá escuchado también, el nivel de apoyo al gobierno no ha caído. Es bastante sorprendente y es la estabilidad. La película es desde enero hasta ahora, sí. En términos de apoyo al presidente Milei, en términos de apoyo al gobierno, sigue siendo mayoritaria, entre alrededor del 50-55% de la sociedad apoya, sostiene, aprueba este gobierno. Hay algunas tendencias que se han visto muy claras en estos 8 meses. Hay una reconversión y una recuperación de la evaluación de la situación del país. Hay una reconversión y una recuperación de cómo los argentinos comparan la situación actual
con lo que Argentina venía. Hay un cambio de tendencia, ¿no? Se venía pensando que cada vez estábamos peor y ahora hay, de vuelta, más de la mitad de los argentinos que piensan que estamos mejorando un poquito cada día. Hay algunas luces amarillas que se le ha prendido al gobierno este último mes. Nuestros últimos datos, por ejemplo, reflejan que el dato más importante y más crítico, y yo creo que el que más atención le presta al gobierno, que es cómo la gente va percibiendo la inflación, desde enero hasta el mes pasado, todos los meses, cada mes venía mejorando la percepción de la población en términos de cómo están los precios la última vez que fue al supermercado o cómo piensa que van a estar los precios en los próximos 3 meses. Y en el último mes eso se revirtió y empezamos a ver deterioro. Yo creo que parte de las medidas que el gobierno tomó por ahí tienen que ver con eso. O sea, perdón, Alejandro, la variable desinflación es el termómetro fundamental, digamos, la fibra sensible del termómetro de la sociedad. Pablo, este es un gobierno que su principal fortaleza política es la opinión pública. Es un gobierno que no tiene territorio, no tiene, ya lo sabemos, no tiene Congreso, no tiene... Y la opinión pública está sostenida básicamente en el reconocimiento al logro y a la promesa cumplida por parte del presidente de ir bajando la inflación. Bajar la inflación le da credibilidad al presidente y le da crédito al presidente. ¿Y el control de la calle no, Ale? Sí, el control de la calle, ¿no? Pero el principal elemento que surge de las encuestas es la baja de la inflación del gobierno. El segundo elemento que yo creo que tiene que ver con este no cambio de cómo la gente percibe al gobierno a pesar de todas las cosas que han pasado, buenas y malas, creo que tiene que ver con cuando se dan vuelta y miran al costado. Claro. ¿No? Entonces, el punto de origen de este gobierno, Milei es presidente porque se rompió la relación entre la sociedad y el sistema político. Bueno, el sistema político en estos 9 meses no ha ido procesando o reconfigurando o reacercándose a la sociedad, sino todo lo contrario. Y todo lo que ustedes están hablando hace un rato de las revelaciones sobre Alberto Fernández contribuyen más a eso. Perjudican más al peronismo, al kirchnerismo, sí, pero perjudican a todo el sistema político anterior a la llegada de Milei. Luis, tu opinión sobre ese diagnóstico. No, comparto, pero Milei también expresaba un combate contra la corrupción. La gente no le va a perdonar, yo se lo digo al presidente, la gente no te va a perdonar. ¿Seguís manteniendo la línea de diálogo que abrieron? Yo estuve el jueves desayunando con él, sí. ¿El jueves estuviste desayunando? Yo soy de los tipos que le digo, mira, mi relación con vos pasa por decirte siempre lo que pienso. Aun cuando te incomode, te moleste, te fastidie, te enoje, no te expliquen las cosas, yo no voy a cambiar. No lo sé hacer, siempre digo yo que yo no soy como los vampiros enanos que cuando no pueden chupar el cogote chupan la media. Yo no chupo la media a nadie. Y le digo las cosas así como me vienen a la cabeza. Yo siempre, el tema de son conquistas sociales, por ejemplo. Estas cosas caen mal. Y hay que animarse a decirle al presidente lo que está mal. Luis, porque ¿y si vos no le preguntás sobre cosa el cae hijo? mal? ¿Le preguntás sobre el hijo? Claro, pero se lo pregunté hace 5 meses. ¿Y qué dice? Porque yo el hijo le dije es un con juez claridad, acusado de corrupto. y creo que lo dije en este programa, o por lo menos en esta señal seguro, le dije claramente, le digo, no quiero ser escatológico, pero ¿se puede repetir como le dije? Sí. En aquel momento le dije, ¿sabes qué se dedica el hijo y su hermano? Tienen una pyme que alquilan bidet para políticos con el culo sucio. Digo, vos hace 3 meses que estás, 4 meses, no lo necesitas. Te vas a ir, podés tener una reelección y nos va a dejar un presidente griego de 25 años. ¿Sabes lo que significa un tipo de esto en el máximo lugar que establece la Constitución? Bueno, no lo vi dando una pelea, pero digo, la sociedad no le va a permitir a este gobierno, pero particularmente no digo este gobierno, a Javier Milei, nada que tenga que ver con ese monstruo que es la corrupción, el kirchnerismo. ¿Hasta ahora no hay dictamen? No, sobre los no hay jueces. dictamen, no. En el Senado. No está firmado, no está firmado ninguno de los dos. El dictamen. Ni García Mancilla ni el hijo. ¿No? Luis, presentame los gastos de... En el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la época de Alberto Fernández. Increíbles gastos del gobierno de Alberto. Te digo por qué, los empezaron a auditar y hay cosas que no le cierran. ¿Qué hacía el Ministerio de Ciencia y Tecnología que a los becarios de CONICET les pagaban 2,50 pesos financiando una muestra en universidades de las abuelas de Plaza de Mayo? Puede ser el Ministerio de Educación, pero el de Ciencia y Tecnología, ¿qué tenía que ver con pagar 42 millones de pesos a una muestra el año pasado en la Universidad Nacional de La Plata? Y ahí vamos a ver el documento para abuelas de Plaza de Mayo. Estos son documentos oficiales, 42.620.000 pesos, un pago único en efectivo, ahí está la transferencia y se la dan a la Universidad Nacional de La Plata para una muestra de abuelas de Plaza de Mayo. Pero mientras que pasaba esto,
y ahí está el mes de la memoria en la Universidad Nacional de La Plata, muestra Universidad, Memoria y Democracia. ¿De quién es esa muestra? Universidad Nacional de La Plata muestra Universidad, Memoria y Democracia. Pero mientras que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Alberto Fernández, de Daniel Filmus, pagaba 40 millones de pesos para una muestra de abuelas en una universidad, pagaba otros 40 millones de pesos para otra muestra de abuelas de Plaza de Mayo en otro lugar. O sea, si acumulamos la cantidad de plata en muestras para la Asociación de las Abuelas de Plaza de Mayo, hubiesen hecho una sola muestra, iban todos y era más barato. Claro. Hacían dos muestras al mismo tiempo en dos lugares distintos. Acá 39.955.000 pesos en la fundación que está vinculada con el CONICET. Esta sí podrías decirme que dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora, había otras prioridades. Mañana, si querés, te cuento otros gastos del Ministerio de Ciencia y Tecnología a movimientos sociales, algunos cursos inentendibles. Y ahora Gasulla llevaba a todo, viste, no, sí. a todo le decía que cómo ensuciaron hasta el concepto de lo científico. Un gobierno de científicos. Se metieron a la peluquera en la central atómica. Sí, muy científico. ¿No? Sí, no lo veo muy científico eso. Acaban de cerrar, ¿qué cerraron? La Universidad Plaza de La Madre Plaza de Mayo. intervinieron porque la verdad que no se podían justificar la cantidad de gastos de la Universidad Nacional de Madre de Plaza de Mayo cuando estaba floja de papeles, cuando no había presentado los papeles correspondientes en el Ministerio de Educación, durante los tiempos del kirchnerismo, cuando tenía más profesores que alumnos, un promedio de 2 por 1, y además tenía 17 egresados en 7 años. Laura, no se termina, digamos, la malversación de las causas justas por parte del kirchnerismo. No dejaron nada. No, además también la cantidad de universidades que proliferaron con sesgo kirchnerista, ¿no? Porque eso también fue parte de la batalla cultural del kirchnerismo. El promover no solamente universidades como ellos, la narrativa era, bueno, tenemos más universidades. No, las universidades eran cooptadas por el kirchnerismo. Y así, eran unidades de negocio. Eran unidades de negocios, claro. Convirtieron... Fueron, la verdad es que realmente han sido maestros en la batalla cultural y creo que Cristina Kirchner no se esperaba que viniera del otro lado otro maestro en la batalla cultural, que es Milei, con un signo opuesto. Gran mirada. Realmente, Buena mirada. No lo esperaba y finalmente, bueno, surgió alguien. Por lo pronto un contrincante, hay que ver en la película, ¿no? Porque digo, el kirchnerismo obvio. el kirchnerismo logró imponer el negocio de la batalla cultural 20 años, ¿no? Sin duda. Con el interregno de Macri, 20 años. Hay que ver. Es la primera vez que se le pone un contrincante, en eso estoy con vos. Es muy buena la figura que usás. Un contrincante, pero además yo le sumaría lo que recién contaba Ale, que lo que sabe hacer Milei, que es mantener la ilusión, ¿no? Su activo es la ilusión, más allá de... Ahora hay una pelea entre economistas, entre Arriazu y Cavallo, sobre la consistencia del programa económico. Bueno, yo creo que... la miro a Sofi. Sofi va a intervenir como árbitro en esa pelea. Pero realmente esto también es parte de la batalla cultural, el que la gente pueda creer que mañana vamos a estar mejor. Esto es un activo político, ¿no? Y es tan histriónico, Milei, tan... A ver, yo cuando el otro día lo escuchaba y él hablaba de esbirros, refiriéndose a periodistas de La Nación, yo digo, realmente, en este plano, Cristina debería estar comiendo pochoclos escuchando eso, ¿no? Escuchando ese tipo de cosas. Es totalmente fuera de la caja, histriónico, tiene mucha predominancia entre jóvenes diferentes. El otro día, por ejemplo, hablaba con Rodrigo Sarazaga y me decía, en los barrios populares, hoy lo que tenés es una reivindicación de los derechos individuales y de, por ejemplo, a ver quién tiene el iPhone usado mejor. Hablamos de barrios populares, ¿eh? iPhone usado que se compran en, no sé, Ciudad del Este o se compran usados. Estos son jóvenes pobres de una nueva generación, un peronismo de otra intensidad. ¿Para el peronismo eso o el liberalismo? Eso es, bueno, eran experonistas, claro experonistas o los más jóvenes cruzaron el charco y por primera vez votan una opción que no es peronismo. ¿Cómo explicarías, Alejandro, si viene alguien desde el exterior y te dice, ¿qué tipo de gobierno es el de Milei? En el arco ideológico, si lo tuvieras que conceptualizar. No, a ver, claramente, primero, creo que Milei y el presidente ha mostrado que es mucho más pragmático en los hechos que
en sus discursos liberales, O sea, libertarios. muy dogmático en el discurso, muy pragmático en los hechos. Y para mí es un dato positivo, ¿no? Un dato de ejercicio de poder. Es claramente el proceso de Argentina, O sea, Pablo. ¿es más político que economista? ¿Cómo? ¿Es más político que economista? Bueno, me parece que en estos meses ha ido mostrando uñas para disociar parte de las promesas y las políticas más radicales en términos de materia económica, incluso que prometía durante la campaña y las primeras semanas de su gobierno, y cómo eso se ha ido moldeando en algunos sentidos. Pero en líneas generales, y vuelvo al punto anterior, y quiero, porque coincido con algo que decía el senador Juez, en líneas generales acá el proceso que estamos viendo en Argentina es una corrección de la macroeconomía, ¿no? Después de 20 años lo que ustedes muestran en ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, después de 20 años donde el gasto público pasó de ser 28 puntos del PBI a casi 45, acá hay una corrección, un saneamiento, una normalización, una reversión de las tendencias populistas que hubo durante 20 años de la macroeconomía. Y en eso el presidente está siendo exitoso en estos primeros 9 meses. Como dije antes, la gente lo que más le reconoce es haber bajado la inflación y mantiene la esperanza de que va a venir un crecimiento, y cuando mira al costado lo que ve no le gusta. Pero eso convive con un estilo prepotente, autoritario, agresivo, descalificador, que les quita legitimidad a la oposición, que agrede a quien no le gusta o no está de acuerdo, que mezcla Comodoro Pi con la Corte Suprema, que reglamenta y da un paso atrás. ¿Se le perdona mientras la economía funciona? Y ahí va. Yo creo que estamos en este momento, porque es un momento particular. Yo soy de los que analiza la opinión pública de forma muy economicista. A la larga lo que manda es la billetera. Billetera mata galán, y no la hoja de balance del Banco Central. El argentino común, o el 98% de los argentinos, no entiende ni le importa qué es la hoja de balance del Banco Central. Importa la economía del bolsillo. ¿Sí? Entonces, tarde o temprano, la economía del bolsillo, que hoy todavía está muy en la lona, tiene que converger con la popularidad del presidente, que está muy arriba. Eso va a pasar en algún momento. Yo creo que hay algunas características especiales de esta gestión por la cual eso todavía no está pasando. Ahora, tarde o temprano, cuando la mala le venga a un gobierno, porque las malas suelen venir y van a venir tarde o temprano, estos desvíos de carácter institucional o esta agenda institucional que no está cercana a lo que el votante tradicional, clase media, urbano, al republicano de Juntos por el Cambio, al que lo votó, al 25% que se le sumó de Juntos por el Cambio, eso yo creo que le va a generar. Sofi, hablando de la economía manda...